En este panel tenemos a Valdinei Valerio da Silva, quien es nuestro primer expositor. Él es profesor y administrador de empresas, formado en la Universidad Luterana de Brasil. Es especialista en planificación y gerencia por la Universidad Salgado de Oliveira. También es máster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Matanza en Argentina, miembro de la Junta Directiva de la Liga Iberoamericana de Organizaciones Sociales. Tiene 18 años de experiencia con organizaciones sin fines de lucro en el área de gestión de proyectos, capacitación y relaciones interinstitucionales. Recibió el premio de mérito a la gestión por la Junta Directiva del 2006. Asimismo, es miembro del Foro de Aprendizaje. Actualmente es superintendente ejecutivo de la Red Nacional de Aprendizajes y ha participado en varios foros de discusión sobre educación y empleo juvenil en Brasil y en Mercosur. Por favor, démosle un fuerte abrazo a Valdinei Valerio. Primero, me gustaría agradecer por la invitación y decir una cosa. Yo hablando español es un chiste, entonces tiene que tener paciencia conmigo, porque soy estudiante de la lengua, pero no la domino. Voy a hacer un esfuerzo para hacer la presentación en la lengua de ustedes para que se quede claro. Y también decir que traer la experiencia que nosotros tenemos en Brasil es un acto de mucha satisfacción. Y que yo estoy desde ayer aprendiendo mucho con los ecuatorianos. Aprendí una palabra que es chévere, que me gustó mucho, porque el encuentro es chévere, ¿no? ¿Has visto? Que me gustaría mucho agradecer a Boris, persona que conozco hace mucho tiempo. Hicimos nuestro primer encuentro en La Plata, en Argentina, donde también estuvimos a discutir políticas públicas juveniles, políticas públicas de etnias, políticas públicas entre varios países que hacen parte de la Liga. Y también pienso que hoy es una buena oportunidad de discutir políticas públicas juvenil, porque políticas públicas juvenil es el tema de la cumbia iberoamericana que va a acontecer en Colombia, noviembre de 2016, que se ha discutido juventud, trabajo, emprendedorismo y innovación social. Y nosotros tenemos un trabajo que hace mucho tiempo se convirtió en una innovación, que nosotros trabajamos desde 1987. Como yo no consigo venir allá, yo voy a sacar-me... Sí, así. Y empiezo mi fala con la frase: primer trabajo, mejor regalo. Nosotros en el Brasil, cuando hablamos de regalo, la palabra regalo es presente. Presente de presentear y también presente de estar presente, de la persona estar ahora. Entonces, es un trocadillo. Primer trabajo, mejor regalo. Y para nosotros es un regalo cuando el joven puede tener su primera oportunidad de trabajo. O que é a Rede Pro Aprendiz e o que nos habilita a estar aqui com vocês, charlando de juventude e trabalho, charlando de políticas públicas de juventude? Nós somos uma aliança nacional que, por meio de uma associação, fortalece o desenvolvimento socioeconômico e promove a inserção de jovens no mundo laboral a partir de programas de aprendizagem. A Fundação Pro Cerrado começou seus trabalhos em 1994. Sua missão é preservação ambiental e promoção social. Fundação Pro Cerrado foi a organização que implementou, que teve a ideia de fazer uma rede de organizações para trabalhar com a aprendizagem. Pro Cerrado, Cerrado é um bioma.
es un bioma da biodiversidad. Entonces, cerrado en español está cerro la ventana, ¿no? En 1996, la Fundación Pro Cerrado desarrolla el programa Joven Cidadano, tecnologia social replicável e autossustentável para a inclusão social de jovens de bajos ingressos. Impacto: combate à violência, a deserção escolar, generação de trabalho e ingressos, promoção da cidadania, associação com a iniciativa privada e em setor público. Então, nós trabalhamos com diversos atores, como hoje miramos aqui: juventude, governo, sociedade civil organizada através de organizações sociais e empresas. Então, para nós fazermos nosso trabalho, é importante que os atores se mobilicem, que os atores hagam cada sua parte. Em 1999, houve reconhecimento nacional e internacional do programa Jovem Cidadano. A Choque Empreendimentos Sociais, McKinsey, Fundação Banco do Brasil, Unesco, Fundação Navina e Schwab Foundation. Então, desde 1999, nós estivemos discutindo políticas públicas juvenil depois que nós fomos reconhecidos por esses organismos internacionais. Nasce em Brasil a Lei de Aprendizagem. Esta é uma parte que gostaria de me quedar, porque nós hacíamos um trabalho com os empresários da comunidade que se convirtió em uma lei. Então, começamos um trabalho em 1994 que, por seu impacto, se convirtió em uma lei. Então, para que se converta em uma política pública, e política pública em nosso país, e eu creio que em todos os países, há que ter um impacto amplio, há que ter um impacto em todo o território. Então, hacíamos um trabalho solo em nossa província. E mais cerca, solo em nossa municipalidade. Depois que houve os reconhecimentos, nós tivemos a oportunidade de apresentar para o Congresso e converter nosso trabalho em uma lei que hoje atinge cerca de 400.000 jovens no Brasil. Nós trabalhamos com cerca de 17.000 jovens diretamente em nossa organização e com outros 7.000 jovens com organizações que fazem parte de nossa rede. Estamos em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. Então, nasce em Brasil a Lei de Aprendizagem, que destina cotas à contratação de aprendizes em las empresas, entre 5% e 15% da planilha efetiva. Então, a planilha efetiva tem 100 puestos, que 5 a 15% há que ser aprendizes. É uma obrigação. Então, quando começou o trabalho no Brasil, começamos com 3.000 jovens. Depois de 10 anos, porque a lei só foi regulamentada em 2005. Nós hoje temos 400.000 jovens. Então, hoje podemos dizer que é uma política pública efetiva, que está em todo o Brasil e com um número efetivo de jovens. Iniciamos a formação da rede de organizações executoras das atividades de aprendizagem, Programa Jovem Cidadano, em Goiás, na província de Goiás, haciendo capacitações de outras organizações locais, porque nosso estado tem 6 milhões de habitantes e próximo a 246 municipalidades. Então, começamos o trabalho semeando em municípios de nosso estado. Depois, em 2004, houve uma difusão da proposta de aprendizagem em la Sudamérica, quando
empezamos a ser parte da Playa RU, que é a Plataforma Latino-Americana de Inclusão Laboral Juvenil, que passamos a discutir questões relacionadas à juventude em vários países da América do Sul, da América Latina. Com foco na expansão nacional e nas ações de aprendizagem para generar emprego e renda juvenil, nos associamos à Fundação Roberto Marinho. É uma fundação muito forte no Brasil, que está ligada a um conglomerado de comunicação, Rede Globo. Conhecem, não? Las novelas no passam aqui? Felizes de vocês. Que a Rede Globo é muito famosa por suas novelas. E a Fundação Roberto Marinho, que leva o nome de seu fundador também de Rede de Comunicação, hace um trabalho de educação há muitos anos. Então, tem forte poder por estar com uma rede de comunicação a seu lado. Então, começamos uma associação com eles, onde passamos nossa experiência e passamos a hacer a difusão, a expansão do trabalho em todo o Brasil. E nosso primeiro trabalho de expansão através de um fórum, a mesa que chamam aqui, uma mesa nacional, para que nós pudéssemos discutir todas as questões juvenis no Brasil. Então, viram que lá está Lula, aqui está Raí, que é um jogador de futebol, que jogou na Europa, é muito conhecido, também foi campeão mundial, e também que Equador está muito bem, né? O Brasil não tanto. Equador está muito bem. E acá temos outros atletas de renome, Ana Moser, atletas de corrida, como se diz goleiro? Arqueiro de clube de São Paulo, Zé. Então, com a ajuda do presidente Lula e também de Atletas por la Cidadania, porque há que haver uma representatividade, para que nós pudermos ampliar nosso trabalho, há que haver algumas autoridades de deporte, políticas, que empunhem a missão de fazer com que aconteça. E com a ajuda de eles, promovemos a realização da primeira Conferência Nacional de Aprendizagem. Com a realização da primeira Conferência Nacional, nós começamos a trabalhar um fórum onde estava representado as empresas, o governo, os sindicatos, os jovens e a sociedade civil através das organizações sociais. Então, o que hoje estão fazendo acá é muito importante, é um passo muito importante. Estava Danilo dizendo que algumas pessoas começaram esse trabalho há um tempo, na primeira reunião. Há que ter muitas reuniões, porque não é com uma ou com duas reuniões que nós vamos ter um trabalho efetivo. Porque há atores que não estão aqui agora, que nós temos que convencer. Há autoridades. Então, é importante que quando começamos um trabalho, vamos a convencer, a atrair novos atores para que o trabalho pueda acontecer. Então, nós como organizações sociais não teníamos acesso a ministro de trabalho. Allá está o ministro de trabalho da ocasião, o presidente Lula. Pero um atleta como Raí, que é famoso não só por seu histórico de jogador de futebol, mas também por seu trabalho social, abre as portas para que nós podamos apresentar nosso trabalho, nossa proposta. Então, este foi um marco muito importante para que nós empezássemos um trabalho efetivo com a juventude e trabalho no Brasil. Depois de isso, em 2000,
2009, percebam que eu estou também fazendo alguns pulos, porque há muitas histórias, e tenho minimamente que dizer a vocês que nós estamos aqui porque temos as condições de passar algo. Se vai ter algum retorno para nós, a partir de agora vamos ver. ¿Sí? Nos juntamos a uma associação internacional que se chama WISE, que fez um financiamento para que nós pudermos ampliar nosso trabalho, capacitando uma rede de organizações sociais. Porque fazer o trabalho, porque neste trabalho não há apoio do governo. Não há apoio do governo porque depois que a lei foi promulgada, não havia organizações que tinham condições de fazer o trabalho, não estavam habilitadas a fazê-lo. Então, nós fomos a buscar recursos para hacermos a habilitação de novas organizações para que a juventude brasileira, que é um país continental, pudera ser beneficiada. Porque não sei como é em Equador. Nossa população é 80% está concentrada em las grandes cidades, las metrópoles. Então, por quê? Porque as oportunidades não chegam ao interior do país. E quando se habla de política pública, há que contemplar as municipalidades, porque quando o jovem se desloca de sua base, vai ter muita dificuldade em las grandes cidades, porque chegam pouco capacitados, com uma disputa desigual com outras pessoas. Então, qual foi a nossa ideia? Capacitar organizações que se quedaram no interior do país para que as empresas pudieran também lançar mão de formação de jovens em todo o país, porque há um episódio que hoje no Brasil, há 10, 15 anos, as empresas estão cambiando suas plantas para o interior do país. Pero quando chegando allá, não há profissionais, não há jovens que podem fazer o trabalho. Então, nosso papel principal foi capacitar, habilitar as organizações sociais a fazer o trabalho com a juventude. Isto a partir de uma financiação que conseguimos com o WISE, que é uma organização suíça. Então, aqueles prêmios que nós ganhamos em 2009, em 1999, se convertiu em algumas relações que nos permitiram financiação para hacermos o trabalho que acreditávamos. Hicimos também a realização do Encontro Latino-Americano de Inclusão Laboral Juvenil e Encontro Nacional de Buenas Práticas em Aprendizagem e Empreendedorismo Juvenil. Acá recebemos, neste momento, mais de cerca de 14 países que vieram ao Brasil conhecer um pouco de nosso trabalho e apresentar os suyos. Então, nesse mesmo período, hicimos o lançamento da Rede Pro Aprendiz. Hicimos a primeira reunião de trabalho de muitas, como agora estão fazendo aqui. Então, há que considerar este momento um marco importante. Este e outro que já se passou. Marcos importantes para que se cambie na juventude de Equador. Primeiro contrato nacional. Então, quando nós lançamos a Rede Pro Aprendiz, nós temos quais as empresas que nós procuramos? Os bancos. Porque os bancos necessitavam cumprir a lei de 5% de seus quadros. Poner aprendizes, pero não havia organizações para ser a parte da capacitação, porque é dual quando se diz aprendizagem no Brasil. Há uma capacitação prática e uma capacitação teórica. E isto hace parte da lei. Então, para uma empresa
tener un aprendiz, hay que tener una formadora. Entonces, la ley, el gobierno partía para cumplimiento de la ley con las empresas decían, no hay quien hace la capacitación. Entonces, no lo cumplían. Entonces, a nosotros fue dado el papel de hacer la habilitación de otras organizaciones. Entonces, nuestro primer contacto fue con Caixa Econômica Federal. Es un banco estatal. Y empezamos trabajando en 10 estados, habilitando organizaciones de 10 estados para que el banco pudiera cumplir la ley. Empezamos en 2010 la capacitación de integrantes de la red ProAprendiz para la gestión del programa. Entonces, nosotros tenemos un programa que está dividido en 5 partes. Programa educacional, laboral, de trabajo, laboral, psicosocial, operacional y monitoreo y avaliación. ¿Qué es operacional? Porque los programas se compromete a ir a la empresa. Las organizaciones sociales, nosotros también no sabíamos hacer. No saben llegar en la empresa y discutir una propuesta de trabajo, porque los programas se proponen a ser autosostenible. ¿Quién hace los sustentos del programa? Las empresas estatales o las empresas privadas, o en último caso en el gobierno, porque el gobierno no está, como se dice, no es cumplidor de la ley, la ley no atinge la administración directa. Pero ahora, después también de mucho convencimiento, fuera una segunda parte del trabajo, de convencer el gobierno que también tenía que atender la ley. Tenemos muchos jóvenes en espacios públicos trabajando, haciendo su formación práctica y teórica, práctica en espacios públicos y teórica en las organizaciones formadoras. Entonces, cuando empezamos el trabajo, teníamos próximo, esto la red ProAprendiz, teníamos próximo de 3, empezamos con 50, después pasamos a 3.000, y en 2010 teníamos 6.250 jóvenes empleados, efectivamente. En 2011, hicimos la realización del Encuentro Nacional de la Red ProAprendiz, el primer encuentro nacional de jóvenes. Hicimos como vosotros estamos haciendo ahora. Porque las políticas públicas siempre son pensadas en mesas de oficinas, en su gran mayoría. Nosotros percibimos que es necesario la participación de los jóvenes. Entonces hicimos nuestro primer encuentro de organizaciones sociales y también el primer encuentro de jóvenes aprendices del país. Nosotros tenemos 26 unidades federativas. De todas las unidades federativas, traemos 2 jóvenes para la discusión de cómo estaba, de cómo pretendía, de cómo se imaginaba, cuáles las expectativas y cómo podríamos cambiar para mejor el trabajo. Realizamos también lo que llamamos de workshop de prospección. Prospección es la venda. Las organizaciones sociales tienen que ir a la empresa y convencerla de que es necesario, de que es productivo, de que es importante tener un joven en sus cuadros, o que cambie en su empresa. Porque nosotros, nuestra organización, trabaja con este trabajo desde 1994, pero solo en 2000 y 2005 fue promulgada una ley. Nosotros entonces hacíamos por convencimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque no sé si hay una ley en
en Ecuador, pero no es necesario, es importante, pero empezar un trabajo no es necesario tener una ley, porque la ley fue promulgada por la efectividad que había en el trabajo antes de la ley. ¿Comprenden? Yo estoy en rojo. ¿Pasa? ¿Está pasando? Que primero hicieran ustedes el trabajo. Sí. Entonces realizamos el seminario de la ley de aprendiz en Florida. Ahí también hicimos un trabajo nacional. Empezamos, después de la realización nacional de la Red Pro Aprendiz, que fue un encuentro nacional que hicimos en la capital, Brasilia, pasamos a hacer encuentros en varias capitales de región. En el sur hicimos en Florianópolis. ¿Oíron hablar de Florianópolis? Es una ciudad de playa muy rica. Su novio fue de Florianópolis. Sí. Y también en São Paulo, en Río, en Manaus, que está cerca de acá. Estoy impresionado porque semana que se pasó fue a Antigua, es una ciudad de Guatemala. Y nosotros volamos siempre por 7 horas hasta Panamá. Por 5 horas volamos dentro de Brasil. Es increíble, ¿no? Entonces pienso, ¿por qué hablo esto? Porque pienso que hacer el trabajo en Ecuador es más simple, porque las distancias son menores. En Brasil todo es lejos, todo. ¿Sí? Y todo es lejos y todo es caro. Por ejemplo, cuando empezamos la realización del seminario de ley de aprendiz, hice un banco, buscamos la financiación de Unibanco, que hoy es Itaú Unibanco, que puse el dinero para que nosotros continuásemos haciendo la discusión de la ley de aprendizaje, porque la ley en Brasil tiene una cosa. La ley pega o no pega. ¿Comprendes? No. Hay muchas leyes, pero las leyes no son efectivas. Y las personas se olvidan de la ley. Entonces, para que una ley pueda ser efectiva, hay que tener un trabajo para que la ley sea efectiva, porque la ley cae se olvidan, la sociedad se olvida de la ley y la ley se cambia en nada, se transforma en nada. Entonces hicimos un trabajo también de afirmación de la ley de aprendizaje, de afirmación da necesidad de una ley que pudiera dar oportunidad para la juventud de Brasil. Y hoy la ley es efectiva, es una realidad. Y al final de 2011, miren, teníamos 10.469 jóvenes. Entonces fuimos conquistando espacios, empresas, gobiernos, en un trabajo que empezamos como este que empezaron hoy. Que empiezan hoy y otra semana pasada. En 2009, empezamos a aplicación de contratos nacionales, porque hay una dificultad de las empresas de grande porte de tener muchos contratos con organizaciones sociales en el Brasil todo. Entonces, hicimos solo un contrato con la Red Pro Aprendiz y nosotros administramos todo el Brasil a partir de un contrato solo. Presentación de la ley de la Red Pro Aprendiz en el mercado de valores sociales. Entonces, Portugal, por ter mirado nuestro trabajo, nos invitó para que nosotros estuviéramos en Portugal hablando sobre la ley, porque en 2012 fue si no me engano, fue el auge de la crisis de Europa, ¿no? Cuando la crisis de Europa destruye tu potencia. Y cuando viene la crisis, ¿quién son los
que son directamente atingidos primero. Los jóvenes. En el Brasil, en la Europa, los jóvenes son los primeros a ser atingidos por la crisis. Ahora estamos de nuevo en una crisis. Los jóvenes entre 15 y 20 años en el Brasil no saben qué es crisis. Nosotros que tenemos casi 50, vivimos en crisis por casi toda la vida. Entonces están de nuevo desesperados, porque no estaban preparados para una crisis. Porque los jóvenes en este periodo, trabajo no fuera una prioridad, porque había mucho trabajo. Ahora no hay más. ¿Sí? Entonces, como dice, y en ese año en el Brasil fueron demitidos, están fuera del mercado, más de 1 millón de espacios de trabajo. 1 millón de espacios de trabajo. De estes, 55% son jóvenes entre de 15 hasta 29 años. Entonces, el primero atingido por la crisis siempre son los jóvenes. No lo sé en Ecuador, pero en Europa también es así. Yo estuve participando de la Semana de Derechos en Barcelona hace 2 años y es lo mismo. Siempre los jóvenes, porque los jóvenes tienen menor condiciones de trabajo porque no tienen ainda poco conocimiento, están en desarrollo. Entonces, son preteridos. Nosotros iniciamos el proceso de ingeniería estructural de la red ProAprendiz en 2012. Al final de 2012 teníamos 12.298 jóvenes en el mercado de trabajo. En 2013 participamos del evento organizado por la Liga Iberoamericana de Organización Social en La Plata, donde estuvimos juntos. Participación de la Semana de los Derechos de la Juventud organizada por Fundación SPLAI en Cataluña, España. Reunión con UAIs y apoyadores de Red ProAprendiz para proyecto de finalización del periodo de 2014 hasta 2017. Reunión con la Red ProAprendiz en la ONU. Entonces fuimos con invitados también a hablar de nuestra política de Brasil y de nuestras prácticas en la ONU en 2013. En una reunión donde se charlaba de juventud y trabajo. Al final de 2013, teníamos 14.931 jóvenes. Perciban, yo estoy hablando de números de solo de la organización y de su red. Después que nosotros empezamos el trabajo, muchas otras organizaciones hacen trabajo como nosotros. Entonces, los números de Brasil se ampliaron mucho. Que hoy, los últimos dados del Ministerio de Trabajo, cerca de 400.000 jóvenes. Pero es poco, porque hay un potencial, si las empresas cumplissem solo 5% de que le faculta a ley, teríamos 1.200.000 espaços de aprendizagem em las empresas. ¿Sí? Ahora también, si los espacios públicos abrissem para cumprimento de la ley también, tendríamos más 500.000 espacios de aprendizaje en espacios públicos. Nosotros hoy trabajamos trabajamos en espacios públicos, pero el trabajo es hecho como se hace en la iniciativa privada, pero en espaços públicos, mas por convencimento. Nosotros procuramos la vice-prefeita e convencemos a ela que tem que ter 20 jóvenes em espaços públicos. Nosotros procuramos
gobernador del alcaide, y también hacemos ese trabajo todos los días y también por la noche. Todos los días y también por la noche. Hoy tenemos cerca de 5.000 jóvenes en prefeituras, gobiernos estaduales y también federales. Y algunas actividades en gobierno federal, como Cámara Legislativa y otros espacios de autarquías. Principales associados e provedores de fundos. O trabalho é realizado em 19 estados do Brasil e em el Distrito Federal, com diversos associados que se executam o programa de aprendizagem. A financiação ocorre por meio de associações com empresas privadas e públicas. Então, nós não lançamos mano do erário público. As empresas é que fazem o custo. E natural, que quando estamos em uma prefeitura, a prefeitura usa do dinheiro do tesouro e também fazem sua parte. Nosso trabalho. Jóvenes no Brasil. Nós temos hoje cerca de 200 milhões de habitantes. Cerca de 25% são jovens, entre 15 e 29 anos. Acá também os índices parecidos, não? Mas são 16, 17 milhões de habitantes. ¿Es esto? 15. Sí. São só alguns dados. Por que apresento os dados? Porque nosso trabalho se propõe a que o jovem permaneça estudando. Então, quando miramos que aqui, que 53% dos niños que entram na escola abandonam ou suspendem, não terminam a enseñança básica, e 78% abandona, suspende e não termina a enseñança média, e miramos para nosso programa, porque nosso programa de aprendizagem, permite que 93% dos jovens que estão conosco terminem a enseñança média. Então, aí está uma justificativa. Se fuera solamente esta, já bastava. ¿Sí? Se um programa como este tem um êxito, solo de permanecer jovem no mercado estudando, 93% dos jovens terminam a enseñança média, le basta. Não há que ter outro. Pero há outros benefícios. E esta é um diagrama que sempre me prendo a ele um pouco mais. Problema socioeconômico combativo. Porque os jovens, como todos, eu creio que aqui também, em algum momento está em sua família. Vai à escola, e quando chega por cerca de 15, de 14, há uma pressão da sociedade, também da família, para que haga ingressos em sua casa. Não? E aí, no Brasil, temos duas situações. Quando o jovem vai a trabalho informal, em geral, em las grandes cidades, jovens que fazem trabalho em semáforo, como se diz? Semáforo. Sim. Empieza o trabalho informal, por la manhã consigue $3, por la tarde $3. La escola formal já não é tão interessante, deixa a escola, porque passa a estar na calle por la manhã e por la tarde, porque se gana por la manhã 3, por la tarde mais 3, são 6. Então, a escola não é atrativa
entonces la calle es más atractiva. Y bajos ingresos, la calle y la exclusión. En cuanto a un programa como ese, no quiero, por favor, traer el programa como una panacea. ¿Sí? Son solo análisis que nosotros hacemos, porque percebimos que los jóvenes que adentro en un programa de aprendizaje laboral cambian su vida, y cambian su vida de su familia, y cambian la vida de sus hijos. Tenemos muchas testemunhas que hablan que cambiaron las vidas. Muchas veces cambian la vida de la comunidad, porque los jóvenes pasan a mirar aquele jovem que está em um trabalho, que tem seu uniforme de trabalho e também querem estar. ¿Sí? E quando a aprendizagem traz a qualificação profissional, a permanência na escola, um trabalho formal, uma generação de ingressos, uma ruptura do ciclo da pobreza e um ingresso à universidade. Después, yo creo que nosotros va a tener preguntas, yo voy a pasar con un poco más de rapidez esto. Programa de aprendizaje, estruturado a partir del programa Joven Cidadano, tecnología social reconocida por UNESCO, Fundación Banco do Brasil. La base legal del programa de aprendizaje es la Ley Federal 10.097 y otros decretos. Mantiene foco en la formación integral de jóvenes, capacitação profissional e inserção no mundo laboral com contrato formal. Com variações da metodologia, este trabalho de inclusão social juvenil pode ser incorporado por governos em âmbito municipal e estatal. A atenção é prioridade para jovens provenientes de famílias de baixos ingressos e de situação de vulnerabilidade social. Em Goiás, é um programa que está em execução desde 1996, com grande impacto e ha atendido a mais de 100.000 famílias em las regiões brasileiras. Então, nós hacemos, Goiás é nossa província, é a província que começou o trabalho, é o berço da tecnologia. ¿Sí? Não é berço que se habla, não? Como se... Quando... Verso, sí. ¿Es verso? Verso. Hay un otro nombre en español, ¿no? Dicho. Sí. Un dicho. Sí. Gestión del programa. Gestión educacional posibilita ingreso inmediato y capacitación a distancia. Nosotros fuimos desarrollando el trabajo. Empezamos trabajando solo personal, solo presencial. Agora, temos empresas como banco que estão em uma cidade onde não há como formar uma classe presencial. Então, começamos também a Fundação Pro Cerrado e a Rede Pro Aprendiz, é a primeira organização do Brasil de fazer o trabalho à distância, capacitação e formação de jovens à distância para aprendizagem. Então, hoje, os bancos, as empresas que têm em uma cidade no meio da mata amazônica que há, pode cumprir a lei, porque nós podemos fazer a capacitação deles. ¿Sí? Gestão social, apoio sistemático à família do jovem e gestão laboral, melhores práticas humanizadas com inteligência artificial. Gestão de relacionamento, mediação entre o aprendiz e o contratante, quer dizer, o aprendiz e a empresa. Começamos, se nós quando começamos, falávamos de prospecção. Agora estamos falando de gestão de relacionamento, que é a relação que a organização social formadora faz entre o jovem e também a empresa. Gestão de monitoreio e avaliação. Busca constante de inovação e qualidade em la gestão. Então, o trabalho está sobre estes 5 pilares. ¿Sí?
Nosotros trabajamos con jóvenes entre 14 y 24 años, pertenecientes a las familias beneficiadas del programa de transferencia de renta. Son el público preferencial, ¿sí? En situación de vulnerabilidad y riesgo social, ingresado de medidas socioeducativas y reclusión y cumplimiento de otras medidas socioeducativas en medio abierto, conforme previsto en el Estatuto del Niño y del Adolescente. Ingresado de medida de protección conforme el Estatuto del Niño y Adolescente, con algún tipo de discapacidad física. Entonces, el programa es abrangente en lo que dice respecto a su público. La preferencia está los niños pobres, los niños discapacitados, los niños con problemas con la justicia, en conflicto con la ley. ¿Sí? Y es un trabajo difícil, porque ¿cómo voy a convencer un banco que tiene que tener un joven que tiene conflicto con la ley? Es un trabajo muy difícil. Nosotros tuvimos un trabajo en Recife, la capital de Pernambuco, que trabajábamos solo con jóvenes en situación de prostitución juvenil. El banco, ¿no? Fue una parcería que nosotros hicimos con el banco Caja Económica. Todos los jóvenes los jóvenes tenían que estar involucrados en la prostitución juvenil, no que tenían riesgo de prostitución juvenil, porque la prostitución juvenil en nuestros litorales, en la capital que tiene, sobre todo en el nordeste del país, es muy fuerte. Hay excursiones de pedófilos europeos que van a Brasil para hacer este tipo de relación. Entonces, nosotros trabajamos en 3 capitales del Nordeste con jóvenes que estaban involucrados con la prostitución juvenil. El trabajo fue de 2 años de aprendizaje. 120 jóvenes que nosotros trabajamos con esa condición, 117 concluyeron el trabajo. Entonces, es de fato un trabajo que trae una... Y tenemos que derrubar preconceitos en relación a la sexualidad, en relación a mujeres, en relación a los negros, todo tipo de preconceito. ¿Sí? Paso a paso del programa, rápido. Definición contractual, estructura física, formación y entrenamiento de equipo, plano de comunicación, y así va. Paso a paso del programa, organización ejecutora, registros jóvenes. El joven tiene un ingreso inmediato en las actividades teóricas del programa, entonces hay que hacer la teoría en las 20 primeros encuentros. Después que se va a su local de lotación, su local de práctica, y vuelve toda la semana, una vez por semana, el joven vuelve para cumplir su parte teórica, durante 2 años. Entonces, no hay que decir que los jóvenes no tienen experiencia después de pasar por el aprendizaje, porque es una enseñanza dual, donde se relaciona con la empresa, con las actividades de su empresa, y se hace una capacitación teórica que se relaciona con su trabajo. Cumple actividades prácticas en ambiente de trabajo, tiene una atención psicosocial monitorada al joven en la escuela, en trabajo, en la familia. Entonces tenemos este trabajo que incluye la familia con reuniones con sus padres, y la gran mayoría no tiene padres, viven con sus abuelos o solo tienen madre. Gran parte de nuestros jóvenes solo tienen madre. Los padres, ¿no? Se fueron. Salieron a comprar cigarro, ¿no? No volvieron. Impactos. Jóvenes reciben calificación profesional para tener acceso al mundo laboral, generando empleo e ingresos para sí y para sus familias. Entonces, lo digo que si el impacto fuera solo en la educación,
ya se justifica el trabajo. Pero hay un impacto financiero. Muchas familias de estos jóvenes tienen oficialmente solo su sueldo para su sustento. Las empresas cumplen la ley de aprendizaje y ejercitan la responsabilidad social y tienen la oportunidad de formar profesionales afines con la cultura de la organización. Entonces, nuestro discurso también está ahí. Cuando nosotros visitamos una empresa, decimos a ella, cuando tiene un aprendiz, un joven en sus cuadros, va a cambiar su equipo. Entonces, muchas empresas hoy tienen en su política de recursos humanos la aprendizaje como fuerza de sustitución de profesionales futuros. Hay un índice en las empresas privadas que 63% de los jóvenes que adentran en la empresa como aprendices se quedan en la empresa después del cumplimiento de su aprendizaje. Entonces, más una vez, el trabajo se justifica. ¿Sí? Gobierno. Combatem la deserción escolar y la pobreza. Fortalecimiento, así, las políticas públicas de juventud y organizaciones sociales que trabajan con la promoción del aprendizaje también se benefician con autosostenibilidad institucional a partir de la prestación de un servicio destinado a la transformación social y construcción de la ciudadanía. Entonces, hay una frase que no es muy buena, pero si todos ganan es un buen negocio, ¿no? Porque la institución, nosotros hoy, yo soy empleado de una institución, hace 20 años que trabajo. Mi sueldo es pago por la institución sin donaciones. Nosotros hay alta sostenibilidad, ¿no? Entonces, es un buen negocio, porque en el Brasil también las instituciones, no sé cómo es en Ecuador, pero las instituciones que hacen trabajo social siempre están con sus platos en la mano, pidiendo para aquí y para allá, haciendo feijoadas con caipirinha, para procurar su sostenibilidad. Reflexiones. Movilización nacional para que el aprendizaje integre efectivamente el conjunto de acciones que componen la política pública de la juventud en el país. Entonces, yo, como miembro del Foro Nacional de Aprendizaje, también como miembro y como fundador del foro, nuestras reflexiones siempre fueron estas para el foro. Que haga una movilización nacional, que tenga una sinergia entre instituciones para potencializar la lucha contra la problemática juvenil por medio de programas de aprendizaje, que haga una inserción de aprendices en el mercado laboral por medio de asociaciones con poder público, porque hoy en el Brasil, obligado, ¿qué dice obligado? Que se tiene que hacer solo las empresas privadas. Entonces, muchas veces cuando yo visito una empresa privada, soy impelido también. ¿Por qué el gobierno no hace? ¿Por qué somos nosotros? Nosotros tenemos que cumplir muchas cotas. Cota de negro, cota de discapacitado, cota de eso, cota de aquilo, ahora cota de aprendizaje. ¿Por qué el gobierno también no hace? Entonces, es una cosa que hay que ser discutida. ¿Sí? Atención a empresas socialmente responsáveis que busquem adequação à lei do aprendizagem, habilitação de organizações sociais para que a execução qualificada de programas de aprendizagem conforme a legislação vigente. Porque quando começamos o trabalho, uma das questões era esta: não há organizações capacitadas para fazer o trabalho. Então, muitos atores tinham que ser mobilizados. Hoy, en nuestro trabajo, desde 1996, ahora es mayor porque yo paré en 2000 y ¿cuánto?
En 2014 yo paré, porque no tengo los datos de 2015. Mas cerca de 120.000 famílias fueron beneficiadas a lo largo de este periodo, por nosotros solo. Entonces, eso se multiplicó con otras organizaciones a partir de un trabajo que fue empezado por nosotros. Pero para nosotros, saber que muchas otras organizaciones caminan por el trabajo es fantástico, es chévere. Impactos. Prevención de la delincuencia juvenil, disminución de la deserción escolar, fortalecimiento de las relaciones familiares, porque nosotros tenemos algunas pesquisas que muestran que los jóvenes, cuando entran en la aprendizaje, sube su desempeño escolar en 15-20%. Porque pasa también a dar valor a los estudios, porque se quieren, porque se miran en su profesional de lado, yo quiero ser como ellos, y para eso tengo que estudiar. ¿Sí? Generación de ingresos, mejorar la calidad de vida, las familias, defensa de las garantías de derechos sociales previsto en la Constitución brasileña. Es esto por enquanto. Espero que tenga contemplado un poco y estoy a disposición para preguntas, porque sé que hay que tener muchas dudas, porque es una presentación solo. Tienen muchas otras cuestiones que se acercan para hacer este trabajo. Gracias. De los chicos y de las chicas. Qué bueno que los chicos y chicas siempre son inquietos. De hecho, tenemos algunas preguntas que ya son un poco más acotadas con la relación y comparación con el Ecuador, temas ya más acotados que los hemos hecho una selección para abordarlos en el segundo espacio de manera ya más profunda. Y abarcando un poco más tu experiencia y tu exposición. Sin embargo, hemos seleccionado unas 3 preguntas generales, un poco de la experiencia, del proceso que los chicos y chicas tienen inquietud, para un poco este espacio y luego poder abrir el debate y la discusión de los temas que ustedes han propuesto. Yo les propongo el segundo espacio, iniciar con sus preguntas, que son muchas de ellas bastante pertinentes y bastante ilustrativas. Entonces, frente a esto, un poco algunas de las inquietudes más generales, un compañero nos manifiesta cuál fue la parte más compleja del proceso. Nos has enseñado un poco todas las partes, cómo se organizaron y demás, pero ¿cuál ha sido la parte más compleja dentro del proceso? Otra pregunta que nos hace, ¿cuáles crees que han sido los principales resultados, los resultados más concretos e importantes? Y finalmente, una pregunta igual general es, con respecto al programa, al proyecto, ¿cómo han trabajado el tema de la inclusión? ¿Sí? En su programa, ¿qué componentes incluye todo el tema de la diversidad en su máxima expresión? Creo que esas son 3 preguntas así bastante generales que queríamos escuchar. ¿Puedes repetir la segunda? La segunda era cuáles son los resultados más importantes, sí, claro, aquellos de mayor trascendencia. Entonces, pienso que el primer desafío y más complicado fue la movilización, porque no se hace un trabajo como este solo con la voluntad de una organización. Hay que hacerlo con convencimiento, sobre todo de las empresas, de los gobiernos, porque para se cambiar en la política pública hay que haber voluntad de la población y hay que tener también los primeros resultados para que se pueda probar que es bueno. Entonces, considero que el primer desafío es la movilización para la causa, la movilización para la misión de la juventud, la movilización para que haga crédito de los actores para la idea. Entonces, ese es el primero y más difícil desafío. Los resultados efectivos son que hoy, después de
16, 17 años trabajando con este trabajo, nosotros recibimos muchos padres, muchos. Hay testimonios, después puedo encaminar para padres que fueron aprendices, que hoy quieren que sus hijos sean aprendices, porque hizo la diferencia en su vida. Jóvenes que salieron del medida socioeducativa, que hoy tienen su lugar definido en la sociedad, se recuperaron. Familias que estaban desestructuradas, que a partir de este trabajo, de nuevo, caminan por los trillos. Tenemos muchos ejemplos que son efectivos del trabajo. Podría me quedar acá por mucho tiempo hablando sobre esto. Y la inclusión nosotros hacemos porque tenemos un equipo multidisciplinar. Es necesario que no solo la voluntad, por eso es necesario que haya recursos para sustentabilidad de este trabajo. Nosotros tenemos pedagógicos, tenemos asistentes sociales, psicólogos, abogados, todo tipo de profesionales para que possamos hacer el atendimiento de los jóvenes. Porque nosotros, es difícil, por ejemplo, convencer un empresario. Lo empresario cuando se junta a nosotros, a ellos quieren un joven guapo, con sus pelos todos cortados, todo. Sí, tiene que tener un padrón. Nosotros tenemos una misión de charlar a ellos, que trata-se de un joven pobre, que trata de un joven que necesita y que no tiene las condiciones iniciales, que después de un tiempo va a cambiar su condición. También convencer, tenemos que tener una asistente social, una psicóloga que hable con un empresario, que las cuestiones de género, las cuestiones de sexualidad, porque es difícil poner en el mercado de trabajo un joven que tiene LGBTI. Las empresas son muy cerradas. Entonces, nosotros tenemos que tener un equipo multidisciplinar que tenga experiencia con con el trato con la sociedad, para también hacer lo convencimiento de los empresarios, que es necesario que haga un trabajo sin discriminación, que haga oportunidad para los jóvenes. ¿Es esto? ¿Está respondido o no? ¿Está respondido o no? Queda igual algunas preguntas Sí. todavía para seguir conversando, porque hemos recibido un montón de preguntas que ya son un poco más Sí, enfocadas. nosotros tenemos otra oportunidad en la mesa para las preguntas, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, Valdeney nos ha dejado algunas ideas interesantes, ¿no? Un poco rescatando algunas de ellas. Valdeney nos decía que es importante capacitarnos, prepararnos, pero sobre todo organizarnos, tanto entre jóvenes como instituciones, ¿no? Debe haber un diálogo permanente, debe haber autoridades que empujen las acciones, necesitamos aliados que abran las puertas, pero sobre todo necesitamos chicos organizados y con interés de seguir trabajando. Eso es un poco a grandes rasgos lo que Valdeney nos ha dejado.